Amén. Bien. Libro de Nehemías, capítulo número 13, hemos dado lectura del verso 1 hasta el verso número 26, hasta el verso 25, sí, hasta la semana pasada, sí, analizando las puertas de la reconstrucción del muro en Jerusalén, haya sido debidamente, sí, analizada, estudiada. De hecho, conforme, sí, a la estructura que ya la hemos visto a través, sí, de las diapositivas también, había 10 puertas en toda la ciudad de Jerusalén. Y que esas puertas estaban, sí, de alguna manera separadas con grandes muros que hacían, ¿verdad?, el pueblo para poder guardar la ciudad a fin de poder salvaguardarla contra cualquier ataque, sí, externo. Recordemos que la ciudad había sido puesta a fuego en el tiempo de Nabucodonosor. Todo esto estaba destruido y Nehemías se levantó, sí, como diríamos así, como un Juan Bautista de su época. Se levantó en clamor, se levantó en oración, solicitando de Dios que se le diera la oportunidad de ir a esa ciudad y restaurar todo aquello que había sido destruido. En su primera instancia, usted recordará cómo Esdras se encarga de manera inicial de reconstruir y levantar el templo. Amén. Pero Nehemías lo hizo concentrado mucho más en los muros de la ciudad y sus respectivas puertas. En total habían 12 puertas, 10 externas y 2 internas, ¿sí? Dentro de las 10 externas, que son las que narra en ese sentido Nehemías capítulo número 3, ya hemos podido analizar, ¿sí?, las primeras, diríamos, 6 puertas. La primera puerta era la puerta de las ovejas, en el versículo número 1. En el versículo 3 está la segunda puerta, que es la puerta del pescado. En el versículo 6 se encuentra la puerta antigua o la puerta vieja, ¿verdad? Es la tercera puerta. Cuando va al versículo 13, está la puerta conocida del valle o la puerta del desierto, también que la habíamos analizado, sí, en ese sentido. Sí, en el verso 14 hablamos de la puerta del muladar, por donde se sacaba, ¿qué cosa?, de la ciudad. Todos los desperdicios, toda la basura. En el versículo número 15 tenemos, sí, la puerta de la fuente, que es la que nos ha tomado, sí, hasta el domingo anterior, toda, diríamos así, toda la enseñanza, sí, y hoy por hoy vamos a concentrarnos en la puerta de las aguas. Eso está en el versículo número 26. Ahora bien, demos lectura, por favor, nuevamente a ese precioso texto. Sí, Nehemías capítulo número 3, verso número 26. ¿Lo tiene? Dice el Señor, sí, versículo número 26, y los sirvientes del templo, sí, que habitaban en Ofel, restauraron, dice ahí, hasta enfrente de la puerta, dice ahí, de las aguas, sí, al oriente, dice ahí, y la torre que sobresalía. Verso 27. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo enfrente, dice, de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. A diferencia de las otras primeras, diríamos, puertas, de las otras 6 puertas, si esta no necesitaba ser restaurada. Pero no así los muros. Si usted podrá leer juiciosamente los versículos anteriores, habían sido reedificadas y muchas puertas reconstruidas, porque como eran de madera, el fuego las había prácticamente deshecho en su totalidad. Pero en el caso de esta puerta estaba, diríamos así, intacta. No así los muros. La Escritura nos narra, si vuelve conmigo por favor al verso 26, que de ella se encargan los sirvientes. ¿Quiénes se encargan de restaurar esta puerta? Los sirvientes del templo que habitaban en un lugar llamado Ofel. Qué importante, llamado hermano, ya si queremos darle, sí, el énfasis espiritual que nos compete a nosotros en tiempo moderno, por así decirlo. Sí, qué importante es poder ver que esta puerta nunca se vio afectada en este caso, por la conquista que hizo Nabucodonosor y la destrucción que llevó a cabo su capitán Nabuzaradán. Y amado hermano, esta puerta se mantuvo a lo largo de todo el tiempo intacta. La puerta de
de las aguas siempre estuvieron ahí, por así decirlo. Ahora, ¿en qué esto sí podría llegar a afectarnos a nosotros? ¿O cómo se podría aplicar la reconstrucción de este muro y el levantamiento de esta puerta en nuestra vida? Ahora, lo primero que debemos entender de manera especial, porque recuerden que en la Escritura nada está escrito al azar, todo tiene una razón de ser, es que esta puerta estaba ubicada, así como diríamos en la puerta, había una puerta angular. ¿Cuántos se recuerdan de esa puerta? Sí, que estaba en el ángulo de la ciudad. ¿Qué puerta era esa? La puerta antigua o la puerta vieja. Esa puerta estaba en el ángulo de la ciudad, dentro de los muros. Ahora, esta puerta estaba ubicada, sí, en un lugar pero muy apropiado. Estaba al oriente, dice la Escritura. Venga nuevamente, por favor, al versículo número 26, donde nos dice: restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas. Y ahí tenemos, sí, el dato, diríamos, logístico. Al oriente pone. Esto va a tener dos implicaciones. La primera la vamos a ver en este texto, ¿sí? En el verso 26. Luego vamos a hablar también, o vamos a entrar en detalles, ¿sí? Del otro aspecto de la puerta, porque había una puerta que se llamaba la puerta del oriente, pero esta puerta estaba ubicada mirando al oriente. Ahora, ¿qué tiene que ver este ingrediente adicional, por así decirlo, en el pasaje? Es que esta puerta estaba de cara a la salida del sol, ¿sí? De cara, diríamos, al levantar del sol. Ahora, esta puerta tiene un significado muy precioso. Cuando uno va, de hecho, sí, al libro del Génesis, que quisiera, por favor, que me acompañen, venga conmigo al libro del Génesis, allá en el capítulo número 2, Génesis capítulo número 2. ¿Lo tienen? Génesis capítulo número 2. Nos dice el Señor en el versículo número 8, Génesis capítulo 2, verso número 8, el primer libro de la Biblia. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de nuestro Dios, Génesis capítulo 2, verso número 8, dice: y Jehová plantó un huerto en Edén. Lo pudo haber plantado en cualquier lugar, pero para que fuese de manera esplendorosa, diríamos así, la creación de ese huerto, dice la Escritura, verso número 8, ¿sí? ¿Dónde lo puso? Dice el Señor: Jehová plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Sí, al oriente puso el huerto. Ahora, ¿cuál era, la iniciativa de Dios de poner ese precioso huerto? Porque huerto, ¿qué significaba? ¿Qué significa huerto? El huerto, ¿qué significa Edén? ¿Qué significa Edén? El huerto de Edén, ¿qué significa? Delicia. ¿Sí? ¿Qué es lo que implicaba ubicarlo en ese lugar? Para que al nacer el día, el huerto resplandeciese, o tuviese una tonalidad, diríamos así, muy llamativa, ¿sí? Cuando los rayos, ¿sí?, solares. Mi amado hermano, esta puerta, cuando retomamos, por favor, ¿sí?, Nehemías capítulo número 3, verso número 26, tenía la misma, por así decirlo, perspectiva. Dios quería que por medio de esta puerta la gente reconociera su grandeza y lo que ésta representaba. ¿Qué es lo que representaba la puerta? Bien tiene su nombre, la puerta de las aguas, o del manantial, dirían algunos. Esta puerta implicaba, mi querido hermano, el fluir, sí, por así decirlo, de la gracia y aún de la palabra de nuestro Dios. Cuando vamos a la Escritura, yo quisiera, por favor, que me acompañase, sí, al libro de los Salmos, en el capítulo número 119. En el libro de los Salmos, vayamos al capítulo más largo de la Biblia. Ese es este pasaje bíblico. Salmos capítulo número 119. En él se podrá encontrar un acróstico, ¿sí? Cada porción de ese acróstico, ¿sí?, hace alusión al alfabeto, ¿sí?, hebreo. Salmo capítulo número 119, versículo número 105, verso 105, ¿lo tiene? Dice el texto bíblico: y lámpara es a mis pies tu palabra
Pero también, ¿qué cosa es su palabra? Lumbrera, sí, o luz. Dice, a mí camino. Cuando retomamos, por favor, sí, Nehemías capítulo 3, versículo 26, nos dice que la puerta estaba puesta, dice aquí, al oriente, y la torre que colindaba, usted recordará que las torres que hacían, sí, a los extremos de las puertas, para darle a la puerta la estabilidad, a fin de que por medio de cada torre la puerta tuviese el cimiento para que ésta obviamente cumpla su función y preste la seguridad de vida. Mi querido hermano, esta puerta de las aguas tiene mucho que ver, sí, con la palabra de Dios, con su gracia, con su presencia, con toda la majestuosidad que Dios puede brindarle a un creyente. Las aguas son un sinónimo, amado hermano, sí, del correr o del fluir de Dios en la vida de cada creyente. Si no hay agua en tu vida se seca. Si no hay agua en tu vida, obviamente al poco tiempo vas simplemente a morir de sed. Cristo siempre hizo la invitación al pueblo que vinieran a Él y bebieran. Le dijo, me recuerdo, si a la mujer de Serepta, sí, que había salido a tomar agua del pozo de Jacob, sí, que le diera de beber. Sí, Jesús le hizo, diríamos, una introducción haciéndole saber que cualquiera que bebiere de esa agua volvería a tener sed, pero si bebieran del agua que Él estaba dispuesto a dar, nunca tendría sed. Sí, esta mujer, si recapacitando en las palabras de Jesús, le dijo, yo quiero de esa agua. ¿Para qué? Para nunca volver, claro, ella lo vio de manera humana, para nunca volver, sí, a recoger o a sacar de ese pozo el agua que sí servía para la alimentación. Ahora, Jesús no se refería al agua física, sino al agua que, sí, espiritual que Él podía brindar a todo aquel que se la solicitaba. Mi querido hermano, esta agua siempre ha estado ahí. Esta agua siempre ha estado fluyendo. Por eso es que esta puerta nunca fue destruida. Siempre la gracia y la presencia de Dios ha estado en medio de la raza humana. Desde el día que fue creada hasta el día del juicio final. Siempre está ahí la gracia. Siempre está ahí, diríamos, la vertiente de agua. Pero los hombres desechan esa agua. Eso es otra cosa. Sí, los hombres no buscan las aguas que Dios quiere otorgarles. Yo quisiera, por favor, que me acompañara. Me recuerdo en este momento de un texto que quisiera compartirlo junto a usted. Vayamos, por favor, al libro de los profetas mayores. Venga conmigo, sí, déjenme ubicar el texto bíblico. Y veamos qué nos dice, sí, el Señor en el libro de Jeremías, en el capítulo número 2. Reconozcamos cómo Dios exhortó al pueblo, porque a la verdad menospreciaron el agua que Él les quería dar. Jeremías capítulo número 2. Sí, Jeremías capítulo número 2. ¿Lo tienen? Libro de Jeremías, profeta Jeremías. Capítulo 2, verso número 13. Jeremías 2, verso número 13. ¿Ya lo tienen? Sí. Jeremías reprochándole obviamente por medio de Dios, sí, al pueblo su infidelidad, sí, su jugar en su vida, por así decirlo, cristiana, sí, le hace saber lo siguiente. ¿Ya lo tiene? Verso 13. Porque dos males, ¿oh? Sí, de los muchos, pero yo creo que esto nos englobaba, sí, a manera de resumen. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Amén. Dos males ha hecho mi pueblo. Primer mal, ¿qué dice la Escritura que había hecho el pueblo? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Ahora, ahora, es bueno reconocer cada expresión. Ahora, una fuente de agua viva, muchos la determinan como un ojo de agua, suelen decir, ¿verdad? Mire, hay un ojo de agua, es decir, una vertiente natural que tiene como característica el que siempre está brotando. ¿Qué cosa brota? Agua. Mucha gente, ¿verdad? Sí, cuando encuentra, sobre todo en el campo, diríamos, este tipo de lugares, para ellos es sumamente beneficioso.
Una, porque no tienen que emplear en sistemas mecánicos, eléctricos o electrónicos para poder extraer el agua. Simplemente lo que harán de ahí es un canal o algún método ya mucho más adecuado para llevar esa agua que está brotando, llevarla prácticamente a los cultivos. ¿Verdad que es de gran beneficio? Mi querido hermano, sí, mas sin embargo, Dios siendo una fuente de agua, si siendo Él la puerta, diríamos así, de esa agua, la gente se olvidó de esa fuente. ¿Sí? Ahora, ¿qué contradicción? ¿Cómo poder olvidarse de algo tan importante? Mira lo que dice el Señor en el versículo número 13, ¿sí? ¿Qué dice? 2 males ha hecho mi pueblo. Lo primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Ahora yo le pregunto, ¿usted podría vivir un día sin agua? ¿Ah? Un día, solo un día, no le digo un mes, un día sin agua. ¿Sí? Si cuando por ahí medio escasea, la gente anda, pero al mover, al correr, para primeramente ubicar tachos, tanques, ¿sí? Y proveerse del agua, ¿sí? Porque el agua es mucho más que necesaria que cualquier otro elemento. Podría llegar a faltar de pronto algo de arroz, podría llegar a faltar papa, podría faltar hasta la luz. Pero el agua, ¿sí? Es vital para poder, ¿sí? Desarrollarse, para poder desenvolverse cada día. Usted, si no tiene agua, no puede bajar la válvula del baño. Si no tiene agua, no puede asearse. Si no tiene agua, no puede preparar los alimentos, ¿verdad? El agua es vital para poder desarrollarse cada día, para poder, diríamos así, adecuarse en el día, sí, en el día a día. Mi querido hermano, el hombre se ha olvidado de esa fuente de agua, se ha olvidado de las aguas, se ha olvidado de la vertiente que es Cristo Jesús. Pero para agravar el mal, porque aquí viene el asunto, para agravar que el hombre se ha olvidado del Señor, sí, el hombre ha hecho un reemplazo, sí, con respecto a esa agua. Porque el mismo texto del verso 13 determina el siguiente mal del pueblo. ¿Cuál es el siguiente mal? Versículo número 13 nos dice, y cavaron. Es decir, se tomaron el trabajo. Yo no necesitaba que nadie me trabaje para darle agua. Yo les daba agua, fuente de agua viva. Pero el hombre desechó esa agua. ¿Y qué hizo? Trabajó, dice cavaron, por eso es que toma ese texto o toma ese verbo y lo pone ahí. Es decir, que el hombre no se limitó en su fuerza para poder escarbar y encontrar, dice aquí, y cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. O diríamos cisternas agrietadas, que llenan de agua, pero al poco tiempo vuelven a secarse. Y así vive nuestra sociedad. Y para pena y para, de pronto, desgracia de muchos, ¿sí?, aparentes cristianos, así también vive, mi amado hermano, mucho pueblo de Dios. Se olvida de Dios, sabiendo que Él es la fuente, que Él es, diríamos, la rica agua para su vida, y prefiere cavar su propia cisterna, hacer su propia forma de vida, hacer su propio sistema de culto. Y sabe muy bien que su sistema de culto, su sistema religioso, está agrietado porque no le es suficiente. ¿Sí? Mi querido hermano, aquí es donde vamos a entrar en materia. De hecho, lo que se habla de esta puerta es muy poco. Son 2 versículos, a la verdad. No hay mucho que hablar de esta, diríamos así, de manera escritural en la reconstrucción de ella, porque esta nunca fue restaurada, siempre estuvo ahí. ¿Y por qué siempre estuvo ahí? Jeremías lo explica, porque esta puerta era una fuente viva de agua. Nunca estuvo cerrada esa llave, siempre estuvo abierta. El problema es que por más que esa llave quedó abierta, el pueblo al verla no quería entrar por esa puerta. No quería entrar, quería entrar por sus propias puertas. ¿Por qué? Porque habían hecho su propio sistema de culto, su propio sistema de querer buscar a Dios. Y ahí es donde fracasamos, si quiero limitar la porción bíblica, diríamos, a la esfera cristiana. Ahí es donde fracasa nuestra propia forma de querer agradar a Dios.
Ahí es donde ya Jesús podría salir al frente en el Nuevo Testamento y decirnos que tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. Tu forma de llevar el culto no es mi forma de llevar el culto. Tu forma de buscarme no es mi forma de que tú me busques. Yo tengo mis métodos y no se parecen o no se acoplan a los tuyos. ¿Sí me está entendiendo? Yo creo que sí, y bastante bien. Tu forma de buscarme en oración no es la forma que yo quiero en la que tú me busques. Yo soy la fuente. ¿Quieres saber cómo tienes que buscarme? Ven a la palabra, ven a la Biblia, y ahí vas a saber cómo y de qué manera tienes que acercarte a mí. Yo soy la fuente. Yo tengo el agua que tu vida necesita, y ese es el otro problema. Nosotros sabemos que Dios es nuestra respuesta. Nosotros sabemos que Él tiene el agua para mi vida. Pero por alguna extraña razón, reconociendo estas verdades prioritarias en nuestra vida, las rechazamos. Solamente nos quedamos en el reconocimiento de que estamos haciendo mal. Muchos cristianos reconocen esto y dicen: hermano, yo sé que no ando bien. Yo sé que no le busco. Yo sé que no oro como debería de orar. Yo sé que no hago lo que realmente debería de hacer. ¿Sí me están entendiendo? Yo creo que sí, porque cuando no hay amén en la congregación es porque el pueblo está asimilando la palabra. Eres la fuente, eres el agua que tú necesitas. Pero esa agua, mi querido hermano, no va a llegar a ti. Tú tienes que ir a donde está esa agua. Eres la fuente, y por lo general un ojo de agua, si hablo humanamente, si un ojo de agua está en un lugar, en un sector. Por eso es que la Biblia menciona como primer mal es que me dejaron. Se apartaron. Sabían dónde tenían que ir, pero el pueblo no ingresó, o no fue, o no, y se introdujo por medio de esa puerta, sino que buscaron sus propias puertas. Hicieron, como en su segundo mal, hicieron sus propias cisternas. Hay quienes hicieron su propio sistema. Y es por eso que a la verdad, diríamos, Dios sí, se certifique en su palabra, porque son las excusas número uno de muchos pueblos. ¿Por qué digo excusa número uno? Porque la mayoría de la gente sí suele mencionar: no, si yo sí busco a Dios, pero yo lo hago desde aquí. ¿Sí? Claro, a su manera, a su forma. Hacen su cisterna. Dicen: sí, pero si Dios también me escucha aquí. Mi querido hermano, yo no dudo que Dios te escuche donde tú estés, pero no es la forma o la manera que Dios ha establecido que tú recibas el agua. Amén. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Algo importante dentro de de esta puerta es que quienes se encargan de restaurar los muros, no la puerta, son los sirvientes del templo. Y ese es diría yo, un aspecto o una cualidad para poder recibir esa agua: ser un sirviente, no un servido. Los que son sirvientes tienen acceso a esta puerta. Mira lo que dice el texto. Por eso es que yo vuelvo y repito, en la Biblia nada está escrito al azar. Por esa puerta no entran los amos y los señores, sino no restauran los amos y los señores, sino los que van en una calidad o en una jerarquía no superior, sino de servidor o sirviente. Mucha gente muere de sed porque va como señor a la fuente. Es como que podría decir: Señor, dame agua, me muero de sed. Y esa no es la actitud para recibir esa agua. Debe ir en una calidad de humillación. Debe ir en una actitud de sumisión, ¿sí? Representada como un servidor, pero no de cualquier lugar. Porque hay quienes pueden decir: hermano, pero si yo me rompo el lomo para mi familia, para mi casa, sí, pero así no se puede recibir el agua. Tienes que ser servidor del templo. Del templo, es decir, de donde Dios mora, no donde tú moras. ¿Me explico? Yo sé que usted me está entendiendo de inicio a fin.
¿Quieres agua? Tienes que ser sirviente, pero no de cualquier lugar, sirviente del templo. ¿Por qué? Porque es ahí donde mora tu Dios, y desde ahí Dios, mi amado hermano, está dispuesto a bendecirte. Yo mandaba un texto hoy en la mañana invitando a la escuelita bíblica, como muchachos los cojo, ¿verdad? ¿Sí? Porque es aquí donde Dios derrama bendición y vida eterna en sus atrios, mi amado hermano. Es verdad. Sí, hay que leer la Biblia en la casa. No estoy diciendo que no vaya a orar a su casa ni que no vaya a leer la Biblia en su casa. Eso es fundamental hacerlo. Pero usted también no me va a dejar mentir que una cosa es leer la Biblia en la casa y tratar de entenderla, asimilarla, y otra muy distinta recibirla en la iglesia. Muy distinta. No es lo mismo. ¿Sí? Por eso es que Dios ha dejado un sistema, amén, para buscarlo. Y cuando tú te limitas a tu propio sistema, entonces no hay agua en tu vida. O por lo menos, la poca agua que aparentemente tienes, como tiene grietas tu sistema, ¿qué pasa con esa agua? Se va. Te dura muy poco. Usted ha tenido, ¿cuántos han solido tener en casa fugas de agua? ¿Verdad? Lo primero que hace una fuga de agua es bajarte la intensidad en todo el sistema, porque la presión desaparece o disminuye enormemente. Usted puede decir, uy hermano, prenda la ducha, si que viene pronto un sistema de agua caliente ahora que está haciendo frío. ¿Cuántas mujeres están teniendo frío? Está medio fría sobre todo las noches, ¿verdad? Sí, para que funcione bien el sistema de agua caliente, debe de haber una muy buena presión de agua. Porque de lo contrario, lo que le va a salir por esa agua no es agua tibia, o sino que le va a salir agua hirviendo. ¿Sí? Y puede llegar a quemarse, a dañarse. Mi amado hermano, cuando nuestro sistema de buscar a Dios, ¿sí?, es el nuestro, ¿sí?, comienza a haber fisuras. Y obvio, al haber fisuras, así como el agua que va por la tubería pierde presión, pierde intensidad también mi vida espiritual, porque está agrietada. El gozo no me dura las 24 horas. ¿Sí? A los pocos minutos de pronto de haber leído la Biblia, se desvanece, porque he aplicado mi sistema de buscar. Al poco tiempo de pronto, sí, de haber simplemente orado una leve oración matutina, si a los pocos minutos en el primer encontrón que tengo con alguien, toda, diríamos, la unción o toda la comunión con Dios se va al suelo y sale a relucir el viejo hombre tal cual como lo era hace 15 o 20 años atrás. Porque mi cisterna tiene grietas. Y he hecho poco, porque ese es el mal que, aun cuando usted no lo quiera reconocer, la Biblia sí me lo advierte y me lo hace saber. Hay dos aspectos que ocurren en mi vida cuando yo no me ajusto, sí, a esta puerta. Una, que sin darme cuenta me alejo de esa agua. Me dejaron a mí fuente de agua. Y segundo, he cavado mi propio culto, mi propio sistema de buscar. Cuando yo hago eso, automáticamente tiro abajo mi comunión con mi Dios. Yo mismo, ese es el problema. Yo mismo me alejé y yo mismo cavé mi propio sistema o mi propia cisterna. La culpa no la tiene Dios. No te quejes si estás haciendo esto. No te quejes de Dios. No le digas a Dios, Señor, ¿por qué? Mejor corre a Jeremías capítulo 2 verso 13 y di, Señor, ahora sé por qué. Porque me alejé de ti y porque estoy haciendo lo que a mí me da la gana. Amén. Es sencillo ver esto. Ahora, ¿cuándo volvemos corriendo a Dios? Cuando nos quedamos totalmente sin agua. Ya cuando está totalmente seca la cisterna. Ahí corremos, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué permitiste esto? Y Dios dice, a mí no me eches la culpa. Si hubieras pegado siempre a mí, nunca hubieses tenido sed. Yo soy la fuente de esa agua. Amén.
pero como quisiste hacer lo que tú quisiste, venías al culto cuando te daba la gana, orabas cuando te daba la gana, si querías leías o no leías la Biblia, si sabías que tenías que hacer mi voluntad, ir a predicar la palabra, no lo hiciste, vuelvo y repito, como tú quisiste, no me eches la culpa a mí. ¿Me explico? Mi querido hermano, no es tu forma, no es tu sistema. Esta puerta, vuelvo y repito, no necesitó ser restaurada. Estuvo ahí siempre. El pueblo tenía que entrar por esa puerta. Y usted, si quiere tener esa agua permanente en su vida, debe ajustarse a las demandas que la palabra de Dios te hace y me hace para poder recibir siempre esa agua viva que Cristo está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros. Ahora bien, cuando retomamos por favor el texto bíblico, porque hay que seguir avanzando con las puertas. Amén. Esto ha sido a la verdad un proceso en las dos, sobre todo a partir de estas dos últimas puertas. Usted recordará que esto comienza a desprenderse o comienza a crecer la vida del creyente a partir, diríamos así, que comienza a sacar por la puerta del muladar toda la basura. Ahora, yo le recuerdo de manera espiritual, ya hemos leído los títulos de cada puerta, pero le recuerdo de manera espiritual cuál es el proceso de la reconstrucción de la vida de un creyente, porque esto se aplica de manera pero muy especial, para poder crecer. Recuerda que este capítulo 3 hace hincapié a la restauración de los muros. Esto de aquí se puede aplicar cuando una persona está determinada a restaurar también su vida. Amén. Y la primera puerta, que era la puerta de las ovejas, ¿a qué hace alusión esta puerta? A que todo creyente, para poder restaurarse, debe de entrar por el sacrificio ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. Ya usted había leído en la palabra, allá en el Evangelio de Juan, que el mismo Jesús decía: yo soy la puerta de las ovejas, la puerta del sacrificio. Por ahí entraban los animalitos para ser sacrificados. Si alguien quiere reconstruir su vida, tiene que venir nuevamente arrepentido a los pies de Cristo. Amén. Seguidamente venía la puerta del pescado, que vendría a ser, en ese sentido, usted ya lo reconoce también, debería de ser la disposición de querer compartir esa preciosa obra que Cristo ha hecho en su vida, que es el perdón, para poder, en este caso, dar testimonio. La puerta del pescado era la puerta, diríamos así, de la reproducción. El Señor, una vez que llamaba a la gente, apenas las llamaba. Jesús no pasaba mucho tiempo con este aspecto. A toda persona que él llamaba le decía: ven, deja las redes y sígueme, que te haré pescadores de hombres. Yo no sé por qué es tan complicado para muchos cristianos dar fruto, sobre todo predicar la palabra. Basta con el testimonio, ojo, con su propio testimonio de conversión, para tomarlo como base y decirle a los demás: Cristo a mí me sacó del vicio y yo creo que también te puede sacar a ti. Suficiente, ya está compartiendo el Evangelio. Se recuerda, yo le di esa cita bíblica acerca de la liberación de un hombre endemoniado, el hombre de Gadara. ¿Se recuerda? Apenas fue liberado de una legión de demonios. Ojo, una legión de demonios. Él no dijo: ay, necesito un encuentro, un posencuentro, un reencuentro y todos los encuentros, para poder salir a predicar la palabra. No, él no dijo: déjame meterme en un seminario, aprender bien, sacar un cartón, un título, y ahí voy a predicar. No, la Biblia menciona que apenas fue libertado, se puso a los pies de Jesús y dijo: Señor, yo quiero seguirte. Jesús no se lo permitió por una sencilla razón. Le dijo no, porque él era de una región que obviamente en Israel o en Judea iba a ser totalmente rechazado. Si los judíos rechazaban a la gente o rechazaban a la gente de Gadara, así como a los samaritanos, porque ellos tenían un oficio, todo el pueblo tenía un oficio que era, diríamos, execrable para ellos. ¿Cuál? La crianza de los cerdos. Era un animal considerado por el pueblo judío un animal inmundo. No hubiese sido sabio en todo caso permitir que en ese momento este hombre fuese a la región con Jesús, porque iba a ser rechazado de plano. Y uno tiene que ser sabio hasta para poder dar el Evangelio. Pero Jesús no quitó su buen deseo, le dijo: no te preocupes,
No vas a poder venir conmigo, pero sí vas a poder ir a los tuyos y contarle las grandezas que has recibido de parte de Dios. Y eso fue lo que hizo. Enseguida, luego de que aceptó a Cristo en su corazón. No pasó, porque repito, años de años, como muchos tienen como excusa. Uy, hermano, es que todavía no me preparé, todavía no saco mi título, déjame pasar todavía unos 15 años más en la iglesia para ver bien cómo estoy, y ahí sí ir a decirle a alguien que se arrepienta. Mi querido hermano, seguidamente la Escritura nos manda acerca de esa puerta, sí, una puerta muy dura, que es la puerta del valle, o la puerta también conocida como la del desierto. Toda persona cristiana que viene a Cristo y comienza a ser un pescador de hombres se va a encontrar con el desierto, con una vida de pruebas, con una vida de dificultades que querrán como gran tormenta apartarte de la fe. Pero por esa puerta debemos de entrar todos. A esa puerta no se la puede dejar a un lado, no se la puede rechazar. Es necesario las pruebas, porque todo aquel que quiere seguir a Cristo también ha de recibir, decía Pedro que ayer leíamos, ha de recibir persecución. Y esa puerta es necesaria, porque en esa puerta tú aprendes a confiar en Dios, y por medio de esa puerta tú aprendes a madurar también espiritualmente. Las pruebas son las que te dan el temple, así como el metal que se mete en el fuego y puede sacar toda escoria y queda pura. Esa puerta es necesaria en la vida de muchos cristianos. Sufrir, padecer. Seguidamente de esa puerta que venía, la puerta de la fuente, que es parecida, ojo, parecida a la fuente a la puerta de las aguas. Una vez que el metal está listo, entonces el Señor comienza a proveer de su Espíritu, de sus dones. En esa puerta los dones del Espíritu Santo comienzan a fluir en la vida de ese creyente. Seguidamente de esa puerta, así de la puerta es la puerta vieja me estoy pasando. No, la puerta vieja que no estaba, la puerta angular, sí, estoy viendo el texto cambiado, sí. La puerta vieja, sí, que es la puerta antigua, era la puerta del ángulo, que es la puerta del fundamento, sí, es la tercera puerta, me estaba saltando, sí, la puerta del fundamento. Todo creyente debe de tener la puerta, sí, de Cristo como piedra angular dentro de su crecimiento espiritual. Luego viene obviamente la puerta del valle, sí, que es la puerta de la prueba. Seguidamente viene la puerta del muladar. ¿Qué representaba la puerta del muladar? Aún así, en la vida cristiana, por mucho que estemos caminando y por mucho que estemos sirviendo, siempre habrá algo que querrá ensuciar nuestra vida. Esta puerta es necesaria. Nadie, creo yo, que después de comer cangrejo deja la basura al siguiente día. El mismo día coge los desperdicios y ¿qué hace con esto? Los saca. Sí, todos los días, y disculpe la expresión, se oirá un poquito grotesco, pero es la realidad biológica del ser humano. Todos los días, sí, evacuamos. Todos los días. La basura, la escoria del cuerpo, hay que eliminarla, hay que sacarla. No podemos coexistir con basuras espirituales, por así decirlo, que afecten, nuestra vida espiritual. Debemos de sacar toda escoria de mal de nuestro corazón. Y eso no se terminará jamás. Siempre esta puerta debe de estar en la vida de un creyente, porque, mi amado hermano, a veces sin darnos cuenta entra basura a nuestra vida, y así como entra esa basura debe de salir de manera inmediata. Viene por ahí de pronto un calentón, un coraje, una ira, ¿y qué tiene que ser? ¿Quedarse en tu vida? No. Tienes que abrir la puerta y, así como va llegando, irla sacando. ¿A cuántos si el diablo los ataca con pensamientos negativos? Usted está tranquilo, está como la otra vez dije, usted está tranquilo, cocinando, sí, ya son las 6, el marido siempre llega, 6:05 siempre llega el marido. Dice, ¿qué mismo llega mi marido? Está cocinando, ¿verdad? Ya son las 6:05, ve la hora y no ha llegado, ¿no? Ya mismo ha de llegar. 6:10, ¿dónde se habrá ido? ¿No? 6:30, y ahí comienza, y el diablo maquinando.
Esa puerta debe de estar abierta para que basura que va entrando, basura que va saliendo. Mi querido hermano, si seguidamente a la puerta, a la puerta del muladar está obviamente la puerta de la fuente que ya le expliqué, en la cual Dios provee de todos sus preciosos dones, nos da toda la capacidad para pelear, nos llena de su poder, y seguidamente está la puerta de la agua, en el cual Dios nos ha sabido explicar, nos ha sabido decir que esta puerta en sí como tal tiene que darnos a nosotros la alerta en dos áreas: nunca alejarnos de Dios, amén, no olvidarnos de Él, ni mucho menos tratar de reemplazar esa puerta por nuestras propias puertas o por nuestras propias cisternas, amén. Una vez que estamos debidamente establecidos en esto, entonces viene la siguiente puerta. La puerta, verso número 28, dice ahí: desde la puerta de los caballos restauraron. Y ahora, qué importante, porque en la puerta de las aguas el Señor nos quería como sirvientes de qué? Sirvientes del templo. Pero en la puerta de los caballos ya el Señor no nos quiere como sirvientes, nos quiere como sacerdotes. Ahora, un sacerdote oficia, por así decirlo, el culto. Un sacerdote lleva al frente la orden propiamente del sistema de culto. Es el responsable prioritario de hacer todo en el culto. Estos, dice aquí, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, es decir, los que han subido, por así decirlo, de una actitud de sirviente al sacerdocio. No en vano la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Bueno, es verdad, la Biblia lo dice y lo debemos de aceptar. El problema es que muchos ni son reyes, ni mucho menos sacerdotes. No porque no lo sean, porque Dios estoy tratando de pronto desmentir lo que Dios dice, no, simplemente porque a ellos no les interesa ser ni sacerdotes ni reyes tampoco, o por lo menos no se ve que lo sean. La Escritura nos dice que esta puerta, la puerta de los caballos, dice: restauraron los sacerdotes, cada uno ¿enfrente de qué? Enfrente de su casa. Cualquiera diría, está como un guardián parado para no permitir que nada empañe su hogar. Esta puerta de los caballos implica la puerta de la guerra. Siempre el caballo estaba figurado en la Biblia como una representatividad de guerra. Ahora, nuestra guerra, usted sabe muy bien, no es con carne ni sangre. Nuestra guerra es una guerra exclusivamente espiritual. Quisiera, ante todo, antes de seguir leyendo, que usted venga conmigo, por favor, porque esta puerta es la puerta de la batalla, puerta que donde ya, el creyente que ha subido, por así decirlo, de nivel y es un sacerdote, y no le teme a nada, por eso está parado frente a su casa. Amén. Da la cara, por así decirlo. No anda buscando al pastor a las 3 de la mañana que vaya a orar para lo suyo, sino que él mismo se levanta. Si ha enseñado algo que lo perturbó, él mismo se levanta, él mismo unge, él mismo ora, él mismo reprende, él mismo. ¿Por qué? Porque él tiene el mismo Dios del pastor. Amén. La Escritura nos dice a manera inicial, en primera instancia, venga conmigo por favor, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 10, segunda carta a los Corintios, capítulo número 10. ¿Viene?
versículo, voy a leer desde el verso 3. Lo que quiero encontrar está en el 4, pero voy a avanzar hasta el verso 5 también. ¿Sí? El contexto. ¿Sí? Segunda de Corintios 10, verso 3. Al 5 voy a leer. ¿Sí? Pero en el 4 está lo que quiero hacer mucho énfasis. ¿Ya lo tienen? Pues, aunque andamos en la carne, es decir, en el cuerpo físico, a eso se refiere, no andar en las concupiscencias de la carne, pues aunque andamos en la carne, en nuestro cuerpo físico, no, y me interesa mucho porque utiliza un término militar, de milicia, ¿no? De lenguaje de soldado. No militamos según la carne, es decir, no presentamos esta carne para luchar en ese sentido, sí, a favor de la carne. Amén. Versículo número 4. Porque las armas, mira el enfoque militar que le da, porque las armas de nuestra milicia, ¿sí? ¿Lo tienen? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Ahora, pero estas batallas y estas guerras, ¿sí? Ahora, quiero que me entienda bien lo que voy a decir para que no saque luego mis palabras de contexto. ¿Sí? No son, ojo, y voy a hacer un paréntesis porque después voy a dar la aclaración. ¿Sí? No le corresponde, no le compete a Dios hacerla, nos compete a nosotros. Ahora, Dios nos provee de todas las armas. Amén. Él es el búnker, por así decirlo, tanto de protección como también la armería. Usted sabe que en una armería, que es una bodega donde se guarda ¿qué cosa en una armería? Armas. Él es el búnker da protección, sobre todo cuando hay bombardeos. Amén. Y Dios al mismo tiempo es la armería, porque Él es el que nos provee de todo lo necesario para ir a la guerra, pero Dios nos envía a la guerra. El problema de muchos creyentes es que no salen a la guerra. ¿Sí? Solamente hacen, diríamos así, lo estrictamente necesario, pero cuando oyen la palabra guerra, ¿sí? Se esconden en el búnker, ahí se quedan. No, si es en la iglesia nomás, ahí está. Hermano, vamos. Es que ya está el diablo, dice hermano. No quiero. No están dispuestos a ir a la guerra. Ahora, si usted lee todo el Antiguo Testamento, lo que Dios exclusivamente siempre solicitó al pueblo es que vayan a la guerra. Amén. Cuando usted lee Éxodo, cuando usted lee el libro de Josué, el libro de los jueces, bueno, todo es guerras. Cuando usted va a Reyes, a Crónicas, Samuel, todo es guerra. Aún, porque todavía no nos introducimos más adelante en Nehemías, la gente está construyendo el templo, las murallas, las puertas, y tienen una mano, ¿qué tienen? Una espada, y con la otra está. Es decir, que al unísono el pueblo está construyendo y está peleando o defendiendo. Y eso es lo que el pueblo no hace. El pueblo solamente se limita, como mencioné a manera gráfica, a estar en el búnker. Solamente sí recibiendo protección, cuidado, bendición, pero nunca recarga su metralleta espiritual y sale a matar. Mi querido hermano, la Escritura nos narra pues en este verso: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Y mira, me interesa mucho porque aquí Pablo le hace saber a la iglesia, y obviamente bajo el aspecto del marco personal, dice derribando. ¿Sí lo tiene? Verso 5. Y es lo que se hace en una guerra, sobre todo si está trincherado el enemigo. Sí, mire que en la Segunda Guerra Mundial hubo un lapso en la guerra que le denominaron, diríamos, la guerra de las trincheras. Porque no avanzaban ni un solo metro, ni de un bando, ni del otro. Todos se
quedaron estancados simplemente defendiendo su posición. A veces en una guerra no hay cómo avanzar, pero eso no significa que no hay que dejar de luchar. Amén. En la guerra de las trincheras los hombres se acantonaban, ¿sí?, en kilómetros de zanja. Ojo, kilómetros de zanja. Y ahí, sí, ahí vivían, ahí morían también, ahí comían, ahí pasaron un vía crucis. Muchos hombres murieron en las trincheras. Miles, cientos de miles murieron en las trincheras, tratando de defender su posición. Muchos creyentes no están dispuestos a defender su posición. Viene cualquier argumento y los tumba. ¿Saben por qué? Porque no están dispuestos a ¿qué cosa? A pelear. No están, como lo decía también el apóstol Pablo en otra porción bíblica, no están dispuestos a defender, ¿sí?, la fe, a presentar defensa del evangelio. Si alguien viene con un argumento a su hogar diciéndole que de pronto sí que Cristo no va a venir o cualquier otra barrabasada de pronto teológica, el creyente mudo escucha y dice: no, sí, yo sigo en lo mío, sigo barriendo, sigo limpiando, sigo viendo televisión. No presenta nunca guerra. De pronto su postura es: ay, es que no quiero entrar en el litigio, ¿sí? No quiero descomponerme el almuerzo, no quiero dañarme el genio. Y lo que está permitiendo, porque no quiere salir a la guerra, es mandar a su pariente, porque de pronto quienes opinan todo estas barrabasadas por desconocimiento son la propia familia. Y después le decimos, ojo, y después le decimos a Dios en oración, le decimos: Señor, salva a mi primo. Y el primo estuvo todo el día en la casa de él hablando tonterías. ¿Me está entendiendo? Porque no quiere entrar por esta otra puerta, la puerta de los caballos. La puerta donde el creyente tiene que salir ¿a qué? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo construían esta puerta? La Biblia dice que el sacerdote estaba enfrente de su casa. Y querido hermano, adicionalmente, acompáñeme por favor. Venga conmigo a la carta de los Proverbios, porque hay algo importantísimo que considerar cuando se está construyendo las murallas y esta puerta. Está en el Proverbios capítulo número 21. Proverbios capítulo 21. Verso 31. Cuando se habla de caballo, se habla de guerra, y cuando se habla de guerra, se habla también, sí, de nuestro Dios. Y hay algo importante que considerar cuando se construye esta puerta y estos muros. ¿Oye? Verso 31. Dice el Señor para concluir: el caballo se alista para el día de la batalla. Eso hablando de la batalla final, ¿sí?, de la guerra. Pero, ¿qué dice el texto? Mas Jehová es el que da la victoria. Ahora, es verdad que salimos a la guerra, y habíamos mencionado, por eso hice un paréntesis con respecto a esto. Es verdad que salimos a la guerra y Dios nos empuja a salir a la guerra, pero no por ello si podemos olvidar que las victorias en la guerra provienen de Dios. Amén. Un creyente, si quiere experimentar victoria, tiene que salir a la guerra. Tú no puedes vivir una vida cristiana gloriosa, victoriosa, simplemente repitiendo en un culto la expresión, como muchos predicadores penosamente a veces lo hacen creer. ¿Cuántos están en victoria? ¡Amén! Y dicen: ay, soy cristiano victorioso. Cuento. Un cristiano victorioso es un cristiano que ha ido a la guerra, y que luego de que ha ido a la guerra, en Dios ha conquistado una victoria.
no porque dijo o porque escuchó que él era victorioso, ya es un cristiano victorioso. Eso es cuento. Un creyente que ha ido a la guerra, que ha peleado y que pudiera ser que haya hasta perdido una parte de su cuerpo. Porque hay gente, cuando quiero ser un poquito catastrófico en esto, hay gente que hasta ha podido perder un ser querido en esa guerra. Ha podido perder amistades en esa guerra. Ha podido inclusive, mi amado hermano, parece mentira, hasta el matrimonio en esa guerra, pero se ha mantenido firme. Es un cristiano de victoria. No porque alguien te puso la mano y te profetizó y te dijo, el Señor ha dicho que está contigo, nadie te puede hacer frente, ningún día te dice, ay, gracias Señor. Así no se pelea la guerra. Cristo perdió una guerra y le costó su cuerpo. Y entonces obtuvo la victoria con la resurrección. Si a su Señor le hicieron esto, ¿por qué no a nosotros, que somos sus fieles discípulos y seguidores? Si Cristo fuera adelante con una bandera invitando al pueblo a la guerra, ¿dónde debería de estar el pueblo de Cristo? En la batalla. ¿Verdad? El problema es que Cristo ya terminó la guerra y el pueblo sigue. ¿En dónde? Bueno, fue en la trinchera. Sigue en el cuartel, aquí. Porque aquí se enseña cómo usar las armas. ¿Verdad? Aquí se lo adiestra, aquí se le dice, hermano, para esta situación, esto es lo que tiene que hacer. Sí, así se dispara. Dispara en el nombre de Jesús. Cuidado, va a coger un revólver para estar disparando. Estoy hablando todo simbólicamente. Porque, ¿verdad? Nuestra guerra no es contra el marido. Usted no se va a poner a pelear con el marido. El marido sí puede ser un instrumento del diablo, es otra cosa. Pero no le diga diablo a su marido. Sí, ni le diga demonia a su ayuda idónea. Cuidado. ¿Sí? Usted no pelea con su mujer, no está peleando con sus hijos. Usted pelea con quien está influyendo en su marido y con quien está influyendo en sus hijos, pero tiene que pelear contra aquel que está manipulando la situación en el hogar. Si su marido es un ocioso espiritual, es un vago, una falta, diríamos, de responsabilidad en el hogar, pelee usted con su oración para que Dios sí pueda vencer al que está dominando a su marido. Amén. ¿Cuántos hijos cuando se levantan, los han visto a ustedes, padres o madres, orando, peleando, luchando? En la parte espiritual. O lo ven roncando, durmiendo, babeando. Y después dirá, hermano, hijo, hay que buscarle a Dios. Usted tiene que darle la pauta, usted tiene que enseñarle a pelear. Amén. Si no lo ve a usted disparando, ¿cómo pretende que él dispare? Si no lo ve a usted orando, si no lo ve a usted leyendo la palabra, ¿cómo pretenderá que él lo haga, que él vaya a la guerra? ¿Me explico? No pida lo que usted mismo no está dispuesto a dar. Dé en el nombre de Jesús y entonces tendrá la autoridad para que los suyos sigan su buen ejemplo. Ser imitadores de mí, decía Pablo, así como yo lo soy de Cristo Jesús, el gran vencedor en batalla. ¡Aleluya! Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, 2 puertas más que nos quedan: la puerta oriental y la puerta del juicio. Cada una de ellas me ha hablado a mi vida y a mi corazón. Y hoy me has confrontado. Hoy me has podido despertar en mi conciencia y en mi corazón. Permite, Espíritu Santo, que esta palabra no retorne a ti vacía. Tú sabes muy bien que aquí no se endulzan las orejas, sino que se anima el corazón, para que pueda existir en nosotros una transformación, un nuevo estilo de vida. Oh Dios, ¿cómo poder decirle a alguien
que está bien si vive mal. Un árbol bueno no puede dar malos frutos. Y viceversa. Un fruto bueno no puede venir de un árbol malo. Solo los que son buenos árboles darán buenos frutos. Un buen padre formará un buen hijo. Una buena madre formará un buen hogar. Una buena familia formará una excelencia de iglesia. Cristo, tú eres el ejemplo. No tenemos excusa. Siendo tú la cabeza de la iglesia, serás, oh Dios, el molde a seguir por parte de aquellos que conforman tu cuerpo. Gracias por habernos hablado a través de estas dos puertas. Gracias, oh Dios, porque nos has enseñado que tú eres la rica agua, aquella que emana siempre vida. Y gracias porque esa agua que tú me das previamente me sirve para poder salir a la batalla. Oh mi Dios, sigue ministrándome y permíteme poner en práctica el consejo que he recibido en esta mañana de parte tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.